Buenos días, bienvenidos. Entonces hoy comenzamos la segunda parte del curso que tiene que ver con física térmica. Entonces la primera idea para eso es construir la imagen de atómico molecular, o sea que todo está hecho de átomos y moléculas. A partir de eso entonces podemos definir energías potenciales, energías cinéticas, trabajo microscópico, qué es calor, qué es entropía y todo lo demás. Entonces esa es la primera idea. ¿O cómo empiezan ustedes? ¿Cómo empiezan normalmente ustedes? ¿Cómo arrancan? No arrancan, no alcanzan a verlo en el curso. Eso suele pasar. Y eso pasa realmente es porque uno primero hace posición, velocidad, aceleración y ya se le fue medio año. Por eso yo les recomiendo primero hacer posición, velocidad y fuerza, ¿no? Con eso ya verán cómo les rinde el tiempo. Bueno, la otra cosa por la que normalmente en los cursos de décimo no se alcanza a ver es porque hay un poco de conceptos ahí como extraños, como difíciles de interpretar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es calor? Y el otro es ¿qué es entropía? Y si ustedes leen qué es calor, como que en los libros de bachillerato les sacan el cuerpo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aclarar, espero que quede bien. Y vamos a ver entonces que para poder lograr todo eso, lo primero que hay que hacer es venderles a los niños la idea de que todo está hecho de átomos y que desde la explicación de los átomos podemos entender todo lo demás. Pues es una visión bastante mecanicista del asunto, pero esa es la visión de la física. Entonces, arranquemos. Entonces la idea es que vamos a ir hacia el modelo molecular, que todo está hecho de moléculas. Después veremos que con eso podemos explicar que temperatura es qué tanto se mueven, qué tan rápido se mueven. Y presión es qué tan duro chocan, qué tan duro empujan cuando chocan. Cuando chocan o cuando están unidos por resortes y los deformo, ¿no? Entonces eso va a ser una fuerza de contacto y va a ser la componente normal, o sea, va a ser la presión. ¿Qué son sólidos, líquidos y gases? Y que la temperatura expande las cosas y entonces podemos utilizarlo como para escalas de temperatura. ¿Listos? Entonces vamos pues. Primero que todo está hecho de átomos y moléculas. Entonces, de pronto este video que ya lo hemos visto, pero que es pertinente acá. Entonces, bueno, lo que hizo Demócrito cuando hizo la idea de que las cosas se podían dividir en pedacitos muy chiquitos y que esos chiquitos ya no se podían dividir y que eran los átomos, y que todo era simplemente que los mismos átomos se configuraban de maneras diferentes, solucionaba un problema. Había gente que decía que nada cambia, que cuando ustedes tienen, por ejemplo, un pedazo de madera y lo queman, sale un vapor y queda una ceniza. Y que cuando ustedes cogen y hacen un potaje en la casa y se lo comen, entonces eso entra y de alguna manera sale. O sea, que la materia no se crea ni se destruye, pero que está ahí. Y por el otro lado había otros filósofos que pensaban que todo cambia, que a medida que pasa el tiempo uno no es el mismo, las cosas cambian, los ríos ya no son los mismos y que uno no se baña dos veces en el mismo río, no porque el río cambie, sino porque uno ha cambiado. Y entonces para unir esas dos visiones, Demócrito propone los átomos. Entonces fíjense, a pesar de que se mantienen porque son indivisibles y no se pueden destruir, sí forman cosas diferentes y en las combinaciones y la forma en que se unen sí cambia, y eso entonces resuelve las dos cosas. La materia permanece, pero las cosas cambian de forma. También en el siglo VI a.C., Canadá, en la India, propuso la misma idea, y bueno, el que lo desarrolla finalmente es John Dalton, ¿no? Al mostrar que en las reacciones químicas las proporciones eran números enteros. Bien. Ahora, ¿cómo podemos convencer a los niños de que sí hay átomos y que podemos? Hace 100 años no había microscopios posibles que pudieran ver un átomo. Y entonces se usaban cosas como por ejemplo la difusión. La difusión, que es simplemente que uno echa por ejemplo tinta en el agua, se explica pensando que las moléculas de tinta son chocadas por todos lados con las moléculas de agua.
Y uno entonces ve el movimiento de las gotitas, o por ejemplo ve el movimiento del polen en el agua, y eso se llama movimiento browniano. Y eso se debe a los choques aleatorios de las moléculas contra los granitos de polen, por ejemplo. O contra, no tenían que estar vivos, ¿no? Uno podía echar limadura de estaño y también se movía de la misma manera. Y es un experimento que se puede hacer, pero que eso muestra indirectamente que existen moléculas que están chocando, porque uno al final no ven las moléculas. Pero hoy en día sí tenemos instrumentos suficientemente potentes como para ver átomos. Entonces, déjenme mostrarle dos. El primero es el microscopio de fuerza atómica. Este es un microscopio viejito, pero por lo menos da la idea de que se puede poner encima de la mesa, porque ese es el tamaño más o menos de un microscopio de fuerza atómica, es una cosita así. Y hoy en día, pues normalmente tienen es una cámara, esto es lo que va adentro, porque eso viene con una cámara para poder hacer vacío. El vacío no tiene que ser muy alto, se pueden utilizar entonces muestras biológicas, que van a estar muertas, ¿no? Porque toca sacarles un poco, o sea, con el vacío le sale un poco el agua. Entonces lo principal ahí es un cantilever, o sea, una varilla haciendo así, con una puntita. Y la puntita es bien chiquitita. Y lo que hace el microscopio de fuerza atómica es que va pasando por encima de las cosas como si fuera un palo de ciego, y entonces va viendo el contorno. ¿Y cómo hace uno para seguir el contorno? Pues lo que hace es que va mandando una corriente desde esto hasta la punta, nunca toca, la corriente salta por efecto túnel, por mecánica cuántica, y se mantiene la corriente constante. Entonces, si la corriente disminuye, yo sé que tengo que bajar la punta. Si la corriente aumenta, yo sé que tengo que subir la punta. Y las variaciones se van viendo mandando un láser y viendo cómo refleja. Y eso me permite saber entonces cómo se va moviendo la superficie. Entonces, un microscopio de fuerza atómica más o menos hace lo mismo que un ciego con su palito. O sea, va haciendo así, y con eso entonces sabe cuál es la forma de la superficie. Y lo va haciendo línea por línea. Entonces, para ver cosas más pequeñas tenemos que utilizar microscopios más pequeños. ¿Y cómo funciona este? Está en inglés, pues entonces me toca hablar a mí. Entonces, ese es el aparatito, ¿no? Tiene unos posicionadores X, Y, Z, y esa es la punta. Una de las tantas puntas. Hoy en día son más que todo como el de arriba. Y esto es un microscopio electrónico que mira cómo está funcionando el microscopio de fuerza atómica en tiempo real. Entonces, fíjense, cuando la puntita se va moviendo, lo que hace es esto. Y después coge la siguiente línea, y después coge la siguiente línea, y las va haciendo así, 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 para generar la figura. Casi como un televisor. Pues un televisor hace es así, ¿no? De los viejos. Pero entonces lo que hace es así, y así, y así, y así. Y de esa forma, entonces, por ejemplo, se puede ver cómo pedacitos, por ejemplo, estos son circuitos electrónicos, cómo van creciendo sobre el silicio. Entonces se puede ir viendo cómo las estructuras van creciendo, las estructuras que yo programé que crecieran de esa manera. ¿Cómo se hace? Pues se pone una mascarita, ¿no? Y la mascarita se le hace huecos en los sitios donde yo quiero que crezca el silicio, y el silicio entonces va creciendo porque está en un vapor y va uniéndose así, uno a uno. Eso se llama crecimiento epitaxial. Estos son átomos de silicio individuales. Y lo que se está censando es hasta dónde va la nube de electrones de cada átomo. Y claro, si el electrón es muy probable que esté ahí, entonces va a haber una corriente. Si no está, entonces la corriente va a disminuir. Como las nubes de electrones son los sitios donde con buena probabilidad están los electrones, entonces los electrones están más o menos por ahí. Van a ser como una nubecita y uno puede mirar esas nubecitas. Más aún, otra cosa que ustedes pueden hacer es utilizar la corriente, digamos, poner un voltaje para chupar un átomo y moverlo a donde ustedes quieran.
por ejemplo, para hacer el logo de la Universidad de Jülich, bueno, el Centro de Investigaciones de Jülich. Y el software siempre permite ver también, tener visiones tridimensionales de cómo es la cosa. Entonces, con eso, se pueden ver estructuras de este estilo. Esos son átomos. Miren la distancia, eso es 1 nanómetro la distancia, ¿no? Bien. Ese es uno de los aparatos que tenemos. Entonces, esta es otra técnica. La microscopía electrónica, o sea, es usar electrones en lugar de luz. ¿Por qué? Porque la luz tiene una longitud de onda más o menos de medio micrómetro, la luz visible. Eso quiere decir que no podemos ver cosas más pequeñas que medio micrómetro. Para ver átomos, que son del tamaño de nanómetros, entonces tenemos que tener luz que tenga una longitud de onda mucho más pequeña, pero esa luz sería muy energética. En cambio, los electrones, cuando se comportan como onda, o sea, como, digamos, pensados como una onda, la longitud de onda es inversamente proporcional al momento. Entonces, cuando los electrones se van moviendo muy rápido, entonces su longitud de onda es pequeña y yo puedo ver cosas muy pequeñas. Y hay dos tipos de microscopía electrónica. La de barrido, que es mandando un haz así en diferentes cosas, que es como uno ve imágenes tridimensionales, por ejemplo, de una pulga o del ojo de una hormiga. Y para ir más pequeño hay una cosa que se llama transmisión, ¿no? Los que hacen la microscopía electrónica de transmisión generalmente, por ejemplo, están interesados en ver cómo crecen las diferentes capas de un material. Cómo hicieron, por ejemplo, un sándwich donde primero pusieron, por ejemplo, selenio y después pusieron indio y cosas de ese estilo para hacer, por ejemplo, una celda solar. Ellos quieren ver cómo les quedó. Entonces, ¿qué hacen? Tienen el sándwich y lo cortan así de lado. Lo cortan con una cuchillita. Y la cuchillita va haciendo así. Puede durar 3 semanas haciendo esto, 2 meses haciendo esto. Y ahí uno tiene una muestra y la lleva al TEM, al microscopio electrónico de transmisión, y mira a ver qué le dio. Y si no le dio, pues entonces, o sea, los que trabajan en eso tienen mucha paciencia, ¿no? ¿Aquí en Colombia hay alguna laboratorio? Claro, nosotros tenemos aquí en la universidad, tenemos SEM, tenemos TEM, tenemos todo eso. ¿Y hay grupos de investigación en eso? No lo tengo. Claro, sí. Entonces esto fue 27.000 átomos de platino, ¿sí? Fueron 27.000 átomos de platino cortados. Entonces, bueno, aquí no lo están cortando, sino que están mirando diferentes ángulos y por un software, entonces, viendo cómo es la difracción, calculan dónde están los átomos, ¿no? Pero entonces, o sea, mejorando la imagen utilizando teoría de difracción. Bueno, y entonces lo que estaban viendo eran las dislocaciones, ¿no? Las dislocaciones son importantes porque eso es lo que nos dice cómo se va a deformar un material. Un metal se deforma porque los átomos no van a coincidir exactamente como estaban y tienen que moverse. Eso hace que la estructura cristalina ya no sea regular, sino que en algún lado se rompa, se deforme. Y eso se llama una dislocación. Y estudiar eso nos permite predecir cómo va a responder el material cuando yo lo jale. Entonces es una cosa interesante, que uno puede predecir cuál es el comportamiento del material viendo cómo es la estructura. Y entonces hagan énfasis en eso. O sea, si uno puede entender cómo está hecho algo en lo microscópico, puede predecir cuál es su comportamiento. O por lo menos esa es la esperanza de los físicos y es una esperanza que hemos ido trabajando y cada vez podemos hacerlo más y más allá. Bien. Entonces, podemos ver átomos, ¿sí ven? Y hasta los podemos coger uno por uno. Lo que hicieron con una cosa, hicieron como unos letreritos con eso. Sí, claro, uno puede hacer lo que quiera. El nombre de uno. ¿Ah? ¿Perdón? Es decir, que entonces prácticamente reemplaza los ensayos laboratorios de resistencia. O sea, es más efectivo que hacer ensayos. No, el ensayo de resistencia te dice cómo es. Esto lo que te dice es por qué. Y entonces con el por qué puedes tener después control, ¿no? Puedes diseñar las estructuras para que sean más resistentes, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿por qué vale la pena ver que todo está hecho de átomos? Entonces, fíjense, yo les propongo que en lugar de ir de lo chiquito a lo grande, vayamos de lo grande a lo chiquito. ¿Por qué? Porque lo chiquito puede ser medio aburrido y puede tener fórmulas.
En cambio, lo grande no. Entonces, lo grande más bien justifica lo pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el primer camino para decir que todo está hecho de átomos? Que nosotros estamos hechos de átomos. Puede ser un primer camino. Entonces, esto es un glóbulo blanco moviéndose por una pared. Fuera del glóbulo blanco hay unas proteínas que se agarran a las proteínas de la pared. Por dentro de la membrana celular hay otras cosas, ¿no? En unos lípidos diferentes a los de la membrana van flotando proteínas. Y también existe una estructura así que se llama centrómeros. O sea, esta estructura, perdón, no se llama centrómeros, centrosomas, mantienen la estructura. Estos son segmentos de actina. O sea, lo que les quiero decir es que a uno le vendieron la idea de que la célula, por lo menos cuando yo era chiquito, hace como 40 años, me mostraban la célula como un huevo frito. O sea, era como uno la veía, ¿no? Debía haber puesto una imagen de eso. Bueno, yo la pongo. O sea, como un huevo frito. Entonces, que el núcleo como la yema del huevo y el resto así como esplatado, el citoplasma, y que hay unas cosas que flotan ahí que se llaman los organelos, como las mitocondrias, el aparato de Golgi y eso, y que todo llega por difusión. Y no, la célula no es así. La célula es una ciudad tridimensional, y en esa ciudad tridimensional nada ocurre al azar, todo está guiado por máquinas. Esas máquinas funcionan todas con la ATP, y todas esas máquinas son las encargadas de, por ejemplo, coger este material y llevarlo al otro lado, que una proteína se sintetice, que un pedacito, que esa proteína se una con otra proteína y forme una cosa activa. Y entonces eso se va haciendo etapas. Y entonces mostrar eso muestra que todas esas máquinas están hechas de átomos. Entonces, por ejemplo, estos son los segmentos de actina, que son como los cables que mantienen la estructura tridimensional, que se unen y se construyen y se destruyen constantemente. Esta es, por ejemplo, una enzima que corta la actina. Estos son, en cambio, los microtúbulos. Los microtúbulos son como las autopistas. También se crean y se destruyen, todas salen del centrómero y por ellas es que se mueven estas cositas que se llaman kinesinas y hay otros motores moleculares que llevan las vesículas de un lado a otro y funcionan con ATP. Esa es una mitocondria. Y todos los microtúbulos salen del centrómero. Las mitocondrias son bacterias, se mueven adentro, ¿no? Esto es ARN mensajero. Cuando se cierra, llega un ribosoma y empieza a sintetizar la proteína. Esos pedacitos se unen, ¿no? Forman dívoros y se van al resto del sistema, al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi para completarse. También hay unas que dan directamente su contenido al núcleo. Esos son los polos del núcleo, ¿no? Y aquí tenemos otra vez la kinesina llevando su carga. La carga está colocada, lleva azúcares, y los azúcares son los que señalizan que esto va para este lado o esto va para este otro. Para que una vacuola suelte su contenido, pues se necesitan, por ejemplo, señalizaciones, ¿no? De calcio y de otras cosas. El caso es que un glóbulo blanco se pueda deformar y, por ejemplo, meterse entre dos células, quiere decir que tiene que reconstruir completamente toda su estructura tridimensional. O sea, todos los microtúbulos, todos los filamentos de actina tienen que cambiar para que el glóbulo blanco se pueda meter, por ejemplo, así entre dos células. Y hay muchas más máquinas. Por ejemplo, para que yo haga así, se necesita liberar una cantidad de sodio. Y después tengo que volver ese sodio al sitio donde estaba. O sea, tengo que tener una diferencia de sodio, una diferencia de concentración entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, para que eso, y aquí lo gasto. Entonces, para que eso se vuelva a hacer, hay una maquinita, bueno, hay varias maquinitas, pero hay una maquinita que se llama la bomba de sodio y potasio, que coge 2 átomos de sodio y 2 de potasio y hace así. Mete el sodio adentro y el potasio afuera, y eso lo hace utilizando ATP. Entonces, todo eso se hace dentro de la célula. O sea, la célula no es esa cosita así quieta.
Las proteínas y esas cosas son demasiado grandes para que simplemente flotando lleguen a donde uno quiere. Alguien las tiene que llevar. O sea, cuando algo es muy pequeño, flotando se puede mover muy lejos. La constante de difusión es inversamente proporcional a la masa. Entonces, la distancia que puede moverse por difusión va disminuyendo a medida que la masa aumenta. Y cuando ya es una proteína, un pedazo de proteína o un aminoácido, eso es demasiado grande para que solo por difusión llegue ahí. O sea, solo por difusión llega el calcio, el sodio, el cloro, el potasio. Pero ya cosas más grandes, alguien las tiene que llevar. Entonces, ¿sí ven que la célula es bien diferente a como nos la pintaron en el colegio? Entonces, todo eso está hecho de máquinas. Y ustedes podrían mostrar, por ejemplo, cómo es la estructura de esas maquinitas, cómo está hecho de átomos, cómo está hecho de moléculas. Eso me lo salto porque ya lo vimos hace 2 clases. No, la clase pasada. Pero podrían ponerlo acá. Después de eso, entonces, miren, todo está construido así, ¿no? O sea, una proteína, el ADN, o sea, todas las cosas están construidas así, de moléculas, de átomos. Entonces, ¿cómo se ensamblan los átomos? Los átomos son tridimensionales, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque no le vendan la idea a los niños de un dibujo bidimensional. La fórmula química le dice a uno bastante, pero la imagen tridimensional le dice muchísimo más. Entonces, vendan la idea de que es tridimensional. ¿Cómo funciona la cosa? Eso se llama, simplificado, la teoría CERP. CERP. Y eso es muy sencillo, ¿no? Voy a tratar de decirlo yo a ver cómo me va. After you've mastered how to write electron dot formulas on a piece of paper, which is a flat sheet, and we're kind of limited to the two-dimensional world, you have to really start thinking about how molecules really look in a three-dimensional world, because that's the world that molecules actually live in. The simplest model for modeling this type of behavior, and it actually works rather well, is called the valence shell electron pair repulsion theory. And the name's probably scarier than it actually is as far as it works. We often just call it the VSEPR theory, and then we kind of just say it all together, VSEPR theory. So you'll hear me say VSEPR theory from now on when I mean the previous. So the way it works, and the name kind of gives it away, is you take your electron dot formula and you simply count electron regions around the central atom, and you realize that each of those regions is a negatively charged region, and so it's going to repulse all the other negatively charged regions, and they're going to try to get away from each other. They can't completely get away, though, because the nucleus of the central atom is holding them in. So what they do is they try to get away from each other, but they're still held by the central atom. This leads to distinct molecular shapes. And the easiest one is two regions. If you only have one atom on one side and one on the other, and they try to get away from each other, you get a fairly linear type molecule. And so that's the first one. Two regions gives you linear shape. The bond angle is 180. Stepping up to the next one, three regions. You count the regions around the central, there's three. If three regions try to get away from each other, you basically get a nice kind of pie shape, like taking a pie and cutting it into perfect thirds. So you get a 120-degree angle all the way around for those three regions. Both of those regions are still planar. They still look just fine on a sheet of paper. It's when you get to four regions that you have to go to the third dimension. You have to go three-dimensional. And what this gets you is a shape that we call a tetrahedron or tetrahedral geometry. It's four regions around a central, all perfectly symmetric. And if you take a look and spin the molecule around and look at it, every region is equivalent. And the bond angles are now down to 109.5 degrees. That's a tetrahedral geometry. So as you can see, the bond angles are getting smaller because we're bringing in more regions. We started at 180 for linear, 120 for trigonal planar. Now we're down to 109.5 for tetrahedral. Y después siguen otros dos, ¿no? O sea, los otros dos son trigonal bipirámide, que es simplemente 3 y 2, y eso forma como si fueran, ¿lo quieren ver?
Sí, o sea, todo lo que sean legos y fichas para armar son bienvenidos. So as you can see, the bond angles are getting smaller because we're bringing in more regions. We started at 180 for linear, 120 for trigonal planar. Now we're down to 109.5 for tetrahedral. So that really sums up most of what we will use, especially in organic chemistry. Now, in addition to those, you can have expanded octets, which gets you 5 and 6 regions. So to handle those, you got to go one step further. The 5 regions is a little bit complicated, but it's really just a combination of 2 and 3. You're going to have 2 atoms linear, and then the other 3 are going to be trigonal planar perpendicular to that. When you look at the shape, you see what we call a trigonal bipyramid. We call it a bipyramid because you can look at the pyramid going up to the top atom and down to the bottom atom. Those are 2 little pyramids pointing in opposite directions. Sí, como dos tetraedros. That's trigonal bipyramid. The last one is 6 regions. And when you get up to 6 regions, you get something that should look somewhat familiar if you've ever studied X, Y, Z coordinate planes and coordinate points. Everything's 90 degrees apart or 180. It's like the X, Y, and the Z axis of 3-dimensional space. You put 1 atom in each space, you get 6 total. Bond angles are either 90 or they're 180. You might go, why is it octahedral when there's 6? Well, if you close up, if you take every point and make a line, you get a closed 3-dimensional object with a total of 8 sides. 8-sided enclosed figure is an octahedron, and so we call it an octahedral geometry. So those are the other 2 that are part of VSEPR theory. When you put all 5 of those together, you've got all 5 of what we call our electronic geometries around a central atom. Este de aquí a la derecha, por ejemplo, el que son 2 pirámides de base cuadrada, aparece muchísimos materiales. Por ejemplo, unas materiales que se llaman perovskitas, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, son parte de las cerámicas y también son, por ejemplo, los superconductores, casi todos son perovskitas, y los materiales magnéticos que tienen magnetoresistencia colosal. O sea, los que mantienen su polarización, su campo magnético en una dirección, así no les hagan mucha fuerza para mantenerlo y el ruido no los destruye. ¿Eso para qué se usa? Para discos duros de estado sólido. O sea, todo lo que tenemos ahorita de electrónica en la memoria se usa y se trabaja con eso. Entonces, esas son las combinaciones. Para la química orgánica, con las 4 primeras es suficiente. Entonces, esa es la forma, o sea, simplemente, si ustedes tienen un átomo central, y a ese átomo se están pegando otros átomos, cada unión va a establecer una región de carga. ¿Y qué hacen las cargas? Pues se mueven así, lo más lejos posible la única de la otra porque los electrones se repelen. Entonces, cada nubecita electrónica se va a repeler con la otra y va a tratar de estar lo más lejos posible. Si son 2, pues quedan así. Si son 3, quedan así. Si son 4, forman un tetraedro. También en alguna oportunidad también se pueden hacer con imanes en una cubeta o algo así, pues esos imanes se van acomodando haciendo. Sí, claro. Pero entonces para que sean 4 dimensiones, pues toca, en 3 dimensiones toca hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el metano, ¿no? El metano tiene un átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno, tiene 4 zonas, entonces eso se va a formar como un tetraedro. Si ustedes tienen 2 que tienen esa forma y se unen, entonces forman un enlace. Bueno, si tienen, por ejemplo, que tiene esta estructura, o sea, que tiene 3 y 2, o sea, la estructura de los 5, cuando se unan, entonces van a unirse por el frente y también van a unirse por este lado y forman un enlace doble. En cambio, si tienen esta estructura como de la izquierda, solamente se van a unir en un sitio y van a formar un enlace sencillo. El enlace sencillo carbono-carbono puede girar. En cambio, fíjense que el enlace doble no puede girar. Una parte del enlace está hecha por los frentes que quedaron así, de la estructura plana de 3, los amarillos, y la otra está por los 2 morados que se tocan de lado. Entonces, amarran arriba y amarran abajo, y eso ya no puede girar. Eso sería un enlace doble. Y eso tiene que ver con una cosa que vemos en química que se llama hibridación, ¿no? Entonces, aquí lo cuentan, miren. Counts for a molecule with a linear shape.
A key point to note is that the number of atomic orbitals that mix always equals the number of hybrid orbitals that form. Here, two different atomic orbitals, one 2s and one 2p, mix mathematically to become two identical sp hybrid orbitals, each with one larger and one smaller lobe. The two orbitals face in opposite directions in the atom. For clarity, we'll show hybrid orbitals in this simplified form. First, we'll use box diagrams to depict hybridization and consider the central beryllium atom in the linear molecule BeCl2. The isolated Be atom has filled two s orbital and three empty 2p orbitals. In the process of hybridization, the 2s and one of the 2p's mix and form two sp hybrid orbitals. The two electrons from the 2s become distributed into the sp orbitals, one electron each with parallel spin. The two other 2p orbitals remain empty and unhybridized. Here is the same process in a box diagram that shows orbital shapes. ¿Qué es lo que hace que estos dos orbitales, el S que es esférico y el P que tiene dos bolitas a un lado y otro, se unan? La presencia de los átomos a los lados. La presencia de los átomos a los lados hace que ellos se combinen y formen, que formen estos dos. Lo que era primero así, un P así, otro P así, otro P así, y el S así, entonces se vuelve simplemente esto. Dos acá. The chlorines have three 3p orbitals, but will ¿Y por qué se hace un enlace? Pues por lo que yo les decía, o sea, los electrones quedan más en la mitad que en los bordes. Entonces, los electrones actúan como un pegante, porque si esto es un núcleo y esto es otro núcleo, digamos, y los electrones, y bueno, el núcleo con los átomos, con los electrones internos, y estos son los electrones externos, los de valencia, los que permiten la unión, entonces los electrones van a estar acá, están más cerca de los núcleos que los núcleos entre sí. Entonces la fuerza atractiva es mayor que la repulsiva. Y ustedes dirán, ¿y los electrones que están aquí no se repelen el uno con el otro? Pues la respuesta es que no, porque ellos son felices siempre y cuando no estén en el mismo estado. Entonces, si en un orbital hay suficiente espacio para que uno esté con el spin para arriba y el otro esté con el spin para abajo, entonces ya ellos están suficientemente cómodos. Es más, hay un conjunto, los electrones minimizan su energía si cierran una ronda de números específicos de electrones. El primer número es 2. 2 electrones pueden bailar la ronda y entonces los spines se anulan y tienen un spin total 0. Y cuando el spin total es 0, entonces se minimiza la energía. El segundo grupo es 8. Por eso, entonces, la regla del octeto. Y el siguiente es 16 y así y así. Entonces, ahí, por ejemplo, el berilio es, ¿cómo es? Litio, berilio, bromo, ¿sí? Tiene un electrón, litio, berilio tiene 2 electrones de valencia, entonces esos se van a unir con 2 externos para formar, con 2 átomos externos, ¿no? Bien. Seguimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, to account for molecules with a trigonal planar shape, such as boron trifluoride, the model proposes that the ground state boron atom undergoes sp2 hybridization. The filled 2s of the central entonces, en el boro tenemos 3 átomos, 3 electrones, perdón, 3 electrones de valencia. To become 3 half-filled sp2 hybrid orbitals. Y los 3 entonces tratan de estar más separados para unirse con las otras moléculas. Entonces se hibrida sp2, o sea, forma 3. Half-filled 2p and 2 empty 2p's. The fluorines have half-filled 2p orbitals. Por ejemplo, con flúor. In BF3, the boron atom is hybridized with the 3 sp2 hybrids pointing to the corners of an equilateral triangle.
Boron and fluorine orbitals overlap to form 3 BF bonds 120 degrees apart. To account for the millions of molecules with tetrahedral shapes, the model proposes that the central atom undergoes sp3 Ahora el tetraedro. hybridization. For example, Entonces, un S y 3P. methane, the filled 2s, 2 half-filled 2p's, and empty 2p mix and become 4 half-filled sp3 hybrid orbitals. The model describes bonding in methane this way. In the molecule, the carbon's 4 sp3 hybrid orbitals point to the corners of the tetrahedron. The H orbitals overlap them to form 4 CH bonds that are 109.5 degrees apart. For other shapes within a given electron group arrangement, the model proposes lone pairs in one or more of the hybrid Ahora, orbitals. cuando hay más átomos pueden pasar varias cosas. Puede ser que se abran más espacios o también puede ser que unos de esos queden llenos completamente. Por ejemplo, si tenemos nitrógeno, una de las formas del nitrógeno también es sp3, o sea, también forma un tetraedro. Pero entonces, uno de esos orbitales queda con 2 electrones. One of the tetrahedrally oriented sp3 hybrids is filled with a lone pair, and the H atoms overlap the other 3 to form 3. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Que el nitrógeno se chupa casi toda la nube electrónica y deja al hidrógeno medio desnudo. Entonces, la punta del hidrógeno va a ser positiva. En cambio, el orbital que está lleno con 2 electrones va a ser negativo. Entonces eso quiere decir que esta molécula, por ejemplo, tiene 3 patas positivas y una negativa que se pueden atraer un poquito. Se hacen una pequeña fuerza. Eso es más chévere cuando hay agua. NH bonds. In the case of water, with its V shape, the model proposes a situation similar to that for ammonia. The 2s orbital of the central O atom mixes with its 3 2p's and becomes 4 sp3 hybrids. But now, 2 of the hybrid orbitals are filled with lone pairs. In the water molecule, the oxygen has undergone sp3 hybridization. 2 of the sp3 orbitals are filled with lone pairs, and the H atoms overlap the other 2. To form 2 OH bonds. Y entonces este es el agua. El agua está hibridada en sp3 igual que el carbono en el metano. Y entonces tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Del oxígeno. Entonces el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, está hibridado en sp3, perdón, y entonces 2 orbitales están completamente llenos de electrones. Y los otros 2 solamente tienen un electrón, que es donde se une el átomo de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno cuenta y dice, ¿cuántos electrones tengo yo aquí cerquita? Y dice, 1 o 2, uno que era mío y otro que me prestó el oxígeno. Y el oxígeno, entonces está feliz porque tiene 2. Y el oxígeno, entonces cuenta y dice, tengo 6 más 2 de estos 2 hidrógenos, tengo 8. ¿Sí? También está contento. O sea, un enlace covalente es como compartir una finca. ¿Sí? Si ustedes compran una finca con un amigo, entonces cada uno dice mi finca, ¿cierto? Entonces así es como funciona la cosa. Entonces de esa manera se forma la molécula de oxígeno. Perdón, la molécula de agua. Entonces, por ejemplo, ¿qué ángulo hay entre los 2 átomos de hidrógeno? 109.5 porque es un tetraedro. ¿Qué más cosas hay? El hidrógeno, el oxígeno se chupa casi toda la nube del hidrógeno, la trae mucho, entonces el hidrógeno queda medio desnudo, o sea que este queda con una carga superficial positiva, y en cambio los otros 2 tienen una carga negativa, y eso se pueden atraer. El enlace que forman se llama un enlace de puente de hidrógeno, y es el enlace más importante para la vida. O sea, todas las cosas están hechas con puentes de hidrógeno. La forma en que, por ejemplo, la adenina se une con la... ¿Cuál es? Con la timina, es con puentes de hidrógeno, y la guanina con la citosina. La forma en que una molécula de ATP se une acá y hace que un motor molecular se cierre es con ese tipo de enlaces también. O sea, y además la forma en que se enlaza el agua es con puentes de hidrógeno. Y yo puedo entender cómo funciona el agua viendo eso. ¿Hasta qué punto ustedes pueden hacer esto con los niños?
Depende. Tienen que ver cómo están trabajando con su profesor de química. Si ustedes son los mismos que dictan química, pues bien. Si no, pues habría que, eso le puede servir a él para motivar y también les puede servir a ustedes. Pero lo importante aquí es ver que existe una estructura. Por ejemplo, si yo no pudiera mostrarle nada de esto, ni hibridación ni nada a un niño, yo solamente les mostraría que existe esa estructura de teoría Vesper e inmediatamente pasaría al agua. Y le explicaría que el agua está formado, bueno, así todos los átomos, inmediatamente le explicaría que el agua es así. El agua está hibridado como una pirámide, o sea, es como tiene forma de pirámide, tiene dos manitas positivas, que son los átomos donde están los átomos de hidrógeno, y dos patitas negativas, que son donde están llenos los orbitales. Y entonces mano se atrae con pata y forma un enlace. Y así es como se hace la estructura del hielo, miren. Esta es la estructura del hielo. Cada molécula de agua está unida con otras 4 y forma esta estructura que cuando se ve de lado se ve como hexágonos. Es la misma estructura del diamante. Ahora veamos, en lugar de tenemos aquí una hilera entonces de moléculas de agua. Ahora miramos dos planos de moléculas de agua. Entonces, desde lejos se ve hexagonal. Y por eso es que los cristales de hielo se ven hexagonales al microscopio. Los cristales de nieve, que no los hemos visto sino en las películas, ¿sí? Cuando se ven en el microscopio se ven hexagonales. Ahora hagamos un cubito de hielo. Entonces eso es un cubito de hielo. Ahora vamos a hacer una simulación de cómo se mueve eso, usando fuerza igual a masa por aceleración y utilizando una temperatura constante, y vamos a ver cómo se empieza a derretir. Entonces fíjense, la derretida ocurre arriba y abajo, como siempre, ¿no? O sea, un hielo nunca se derrite de adentro. Y entonces las moléculas que se rompen esos enlaces de puente de hidrógeno, pueden vibrar y se empiezan a meter dentro del material. Y entonces ocupan menos espacio, ocupan menos volumen cuando se derriten que cuando están sólidas. ¿Por qué? Por los puentes de hidrógeno. Si no hubiera puentes de hidrógeno, eso estaría más pegadito. Con los puentes de hidrógeno, en cambio, los espacios del sólido son mucho más grandes, los espacios del hielo son más grandes. Conclusión, el hielo es menos denso que el agua, por eso es que el hielo flota. Entonces, si yo no le pudiera explicar a un estudiante toda la teoría de estas orbitales moleculares, pero ustedes tienen que saberla, porque ustedes tienen que saber más allá de lo que van a enseñar. Y tienen que tener una imagen, tienen que construir un edificio completo en su cabeza. Entonces, fíjense que yo les pasaría directamente del tetraedro, de la teoría VESP, a esto. Y entonces ahí les mostraría que fíjense que esa vaina explica por qué el hielo flota. O sea, que si yo sé cuál es la forma, la estructura que tiene eso ahí adentro, yo puedo predecir cuál va a ser su comportamiento, cosas de su comportamiento. Pues los físicos a lo largo de los últimos 100 años en eso hemos hecho hartas cosas. O sea, uno puede predecir, por ejemplo, si un material va a ser semiconductor, si va a ser aislante, si va a ser conductor. E incluso algunas, cómo va a ser, por ejemplo, en otros estados de la materia. Listo. Entonces, bueno, y finalmente, lo que ya les había contado la otra vez, ¿no? Aquí están todos los átomos, o sea, los átomos de Demócrito, los que forman las cositas, ¿no? En la naturaleza solamente se encuentra hasta el uranio. No hemos encontrado neptunio, plutonio, americio, ¿no? Californio y todas esas cosas, eso se producen en reactores nucleares. Pero, de pronto, en alguna parte del universo donde haya habido una estrella que estalló muchísimo, que se hizo muy grande y estalló muchísimo, entonces de pronto sí hay esos metales. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, hasta este momento, ¿qué sabemos? Que todo está hecho de átomos y moléculas, que yo también estoy hecho de átomos y moléculas, que yo puedo predecir a partir de esas uniones algo del comportamiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde vienen esos átomos? Y pues eso ya lo hablamos un poco la otra vez, ¿no? El WMAP contiene únicamente los átomos más sencillos,
principalmente hidrógeno, simplemente un único protón y un electrón junto con un poco de helio. Y la composición química de los seres vivos requiere una composición más compleja: carbono, oxígeno, hierro y todo lo demás. Pero si esos elementos no existían en el primer universo, ¿de dónde salieron? Recientes simulaciones por superordenador muestran al universo recién nacido lleno de enormes y densas nubes de hidrógeno. Casi inmediatamente las nubes empezaron a condensarse y a atraerse entre sí debido a su propia gravedad. A medida que el hidrógeno se va acumulando, va aumentando la densidad de la región central, hasta que algo radicalmente nuevo ilumina el universo. Una estrella. Las primeras estrellas son gigantes de hidrógeno, al menos 100 veces más grandes que nuestro Sol. Esas estrellas de tamaño tan vasto tienen una vida corta, 2 o 3 billones de años a lo sumo, y desaparecen con un bang, en explosiones tan grandes que han sido denominadas hipernova. Y es con estos cataclismos con los que el universo empieza a acumular los elementos que harán posible la vida. Todos los átomos del universo más pesados que el hidrógeno y el helio son creados por las estrellas. Las estrellas son realmente interesantes. No se limitan a estar fijas en el cielo, pero como duran mucho más que nosotros, tendemos a creer que son permanentes. Las estrellas son el alquimista definitivo. Convierten los elementos de la luz en elementos más pesados. Así reciben la energía que necesitan para brillar. Cuando una estrella inicia su vida, está formada básicamente por hidrógeno y helio. Un 70% de hidrógeno y un 28% de helio en el caso del Sol. En el núcleo de una estrella la temperatura y la presión son tan altas que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. La fusión de hidrógeno libera una prodigiosa cantidad de energía, el calor y la luz de la estrella. Esa es la historia del 90% de la vida de una estrella, la fusión de hidrógeno para crear helio. Aunque finalmente la estrella se queda sin hidrógeno y empieza a fundir sus reservas de helio, creando así elementos aún más pesados. Lo que ocurre, y siempre ocurre lo mismo, es que se contrae y aumenta de temperatura. Y si puede encontrar algo nuevo que poder quemar, ya sea el fregadero de la cocina o carbón o lo que sea, lo quemará. Toma 3 partes de helio a la vez para hacer carbono. Podemos añadir una parte más de helio a ese carbono para crear el elemento número 8, el oxígeno. Ese es un enorme paso adelante. Significa que las estrellas pueden crear carbono, nitrógeno y oxígeno. Eso es fantástico porque ya tenemos en el tablero los principales elementos de la vida. La química orgánica es la química del carbono. El carbono es el siguiente en fusionarse, lo que hace que se formen elementos aún más pesados. Azufre, argón, cloro. Potasio, calcio, escandio. El ritmo es cada vez más rápido. En mitad del proceso, el silicio empieza a quemarse a 3.000 millones de grados, una temperatura asombrosa. Y se crea el titanio, el vanadio, el cromo, manganeso, cobalto, níquel y hierro. El hierro es realmente el final del trayecto. Es el elemento final a partir del cual no se puede sacar nada más. Es el final de la partida. Una estrella que se formaba a partir de la fusión ha llegado a un punto donde no tiene nada más que gastar. De pronto la estrella se encuentra al borde del desastre. La radiación sale al exterior desde el interior, pero en su núcleo no tiene más combustible. El hierro no puede alimentar el horno estelar. Por eso cuando una estrella acumula demasiado hierro, se muere. El núcleo se desploma y rebota. Y empieza a moverse hacia el exterior, primero lentamente, pero cada vez más rápido. Y eso envía una ola muy brusca a través de la estrella. Y ahora lo que se estaba cayendo sale al exterior. Todo está estallando. Ya tenemos una supernova. Una explosión supernova puede ser tan brillante como 4.000 millones de estrellas similares al Sol. Una explosión formidable. Una energía tan extraordinaria supera la barrera del hierro, mezclando átomos de hierro con el resto de elementos de la tabla periódica.
Empezando por abajo tenemos cobre, zinc, radio, germanio, arsénico, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, estroncio, rodio. ¡Ya está! Son bastantes elementos. Solo somos polvo de estrellas. El carbono de nuestro cuerpo, el hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos. Hasta el último átomo se formó en una estrella. Pero no es tan... Pero entonces, la vida de una sola estrella, digamos que hoy ha empezado, ¿cómo es la cosa? Del Big Bang sale hidrógeno y helio, y un poquito de litio. La teoría del Big Bang no solamente es un cuentico bonito, como les decía desde Valledupar, para contar cómo es que se crea el universo, sino que eso, con cálculos, se pueden predecir cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que calculó Gamow, cuando la propuso, era que en todos lados, si uno miraba, tenía que haber una radiación de microondas que corresponde a la que un cuerpo negro a 3 grados Kelvin emitiría. Y se encontró, y es 2.73. Otra predicción de ese cálculo es que al principio tiene que haber más o menos un 75% de hidrógeno y un 25% de helio, y como un 1%, un poco menos, 0.09, no mucho menos, como una parte por 1000 de litio, ¿no? Y entonces eso se produjo en el Big Bang. ¿Y cómo se producen las demás cosas? Pues por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Tienen ustedes polvo, ese polvo empieza a comprimirse. Y cuando ya está muy cerca empieza a rozar. Y entonces ahí empieza a calentarse. Y cuando se empieza a calentar, la temperatura va subiendo, 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 y la presión va subiendo, subiendo, porque la gravedad jala. Y va a llegar un momento en que los átomos están suficientemente cerca como para que los núcleos estén muy cerca. O sea, algo que no puedo hacer así. Pero a una temperatura muy grande, la temperatura es la velocidad con que se mueven las moléculas o los átomos, entonces van a chocar. Y entonces ahí los núcleos sí van a chocar. Y por ejemplo, de 2 núcleos de hidrógeno puedo formar deuterio. Y después con otro formo tritio. Y el tritio es un hidrógeno radioactivo, ¿no? Un protón, 2 neutrones. Deuterio y tritio chocan y forman helio y un neutrón. Y entonces, el helio, por ejemplo, chocando en helio con helio, forma berilio. Y el berilio con otro helio forma carbono. El carbono, por ejemplo, 2 carbonos que choquen forman magnesio. Y el carbono con el helio forma oxígeno. Entonces ya tenemos hidrógeno, carbono, oxígeno. Y por ahí también se forma el nitrógeno que nos faltó. Y entonces con eso ya tenemos las moléculas para la vida. Entonces, ¿qué pasa? Así se va formando todo a medida que puedo hacer fusión nuclear, o sea, a medida que unir 2 átomos libera energía. Pero eso tiene un tope. Hay un momento, hay un átomo para el cual ya de ahí en adelante, ya para unir 2 átomos, no me sale energía, sino que tengo que yo poner energía. Y eso pasa cuando llega uno al hierro. O sea, ustedes se pueden imaginar que aquí está el hidrógeno, llega hasta el helio, es el mínimo de energía, y de ahí para allá sube la energía. O sea, el uranio tiene mucha más energía. Entonces, por ejemplo, si yo rompo uranio, libero energía. Eso es fisión nuclear. Cuando yo uno hidrógeno, libero energía. Eso es fusión nuclear. Pero el helio está el hierro está en el fondo. Ya el hierro no se puede hacer nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hierro? Una estrella es un equilibrio entre la fuerza que lo hace comprimir, que es la fuerza de la gravedad, y la fuerza que lo empuja, que es la radiación. Si ustedes cogen un pedacito cualquiera de la estrella, a esa estrella lo están jalando hacia abajo, pero también están empujando. La luz que está saliendo y todo lo que está saliendo lo está empujando. Entonces, mientras tenga combustible, llega a un equilibrio. Cuando se le acaba el combustible, entonces, por ejemplo, hace así. Cuando se le acaba el hidrógeno, hace así, rebota, ¿no? Empieza a quemar helio, y la parte de afuera entonces se expande, se expande, se expande, y se enfría. Y entonces pasa de ser una estrella chiquita amarilla como el Sol a ser una gigante roja. Después entonces lo del centro sigue quemando, se le acabó el helio, entonces quema carbono, se le acabó el carbono, hasta que llega un momento en que se le acabó todo y no tiene sino hierro.
Entonces en ese momento se comprime muchísimo y ahí vuelve a explotar. Y la explosión, la onda de choque, tiene temperatura suficiente para pasar la barrera del hierro y dar la energía que se necesita para hacer los demás elementos. El cobre se produce así. El cobre solamente se produce en estallidos de supernovas. Hay otras cosas que estallan en el universo. Por ejemplo, uno puede tener un par donde tiene una estrella muy densa y una estrella muy masiva, y la estrella masiva dándole vuelta a la densa, y de vez en cuando caen bolitas y explotan. Eso no se llama una supernova, se llama una nova. Y en esas novas, por ejemplo, se produce berilio 9, que es radioactivo, y ese berilio decae y forma litio. Entonces, por ejemplo, la forma en que se produce el litio es más complicada. Y nosotros necesitamos litio para no volverlos locos. Si uno no tiene litio, se vuelve maníaco depresivo. O lo que llaman bipolar, ¿no? O sea, y si uno no le funciona bien su circuito de litio, entonces es bipolar. Pero entonces, afortunadamente podemos comer litio. ¿Y ese litio de dónde salió? Por ejemplo, de eso. Y todo lo demás, todo lo que comemos, todo lo que somos, sale de esas explosiones. Con una sola generación de estrellas no hay suficiente material. Entonces eso vuelve a comprimirse, vuelve a estallar. Vuelve a comprimirse, vuelve a estallar. Entonces el Sol, por ejemplo, y el sistema solar y todo eso se formó de las explosiones sucesivas de muchas estrellas. Y como decía alguien, de pronto un átomo de carbono aquí en mi mano derecha se formó en una estrella diferente al átomo de carbono de mano izquierda, porque la galaxia toda es como una olla que se está revolviendo así. Y en este momento, por ejemplo, somos privilegiados, tenemos un cielo bastante clarito. Eso no es común en la galaxia hay mucho polvo. Y entonces, ¿por qué tenemos una zona del espacio? Porque estamos viviendo justo en un pedazo de la galaxia donde hay más o menos claridad. Porque por aquí explotó una supernova hace poquito y esa explosión entonces limpió el polvo y por eso podemos ver lejos. Por eso podemos ver galaxias más o menos claramente fuera de la galaxia, fuera de la Vía Láctea. Esto que tienen a la derecha, ¿lo reconocen? ¿Saben qué es ese diagrama de la derecha? Es el espectro de los morahuellas. Eso se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell. Entonces, lo que hay a la izquierda es la luminosidad, o sea, qué tanto brilla la estrella, cuánta energía asipa la estrella. Y lo que hay abajo es la temperatura. La temperatura también es el tipo espectral. O sea, por allá a principios del siglo XX, ¿no?, las astrónomas que trabajaban era en Cambridge, creo, o en Oxford, ya no me acuerdo. Ellas era en Harvard. Ellas se clasificaron las estrellas en tipos espectrales, ¿no? Y entonces un tipo que llamaban O, B, A, M, todos esos tipos espectrales eran como que si ustedes sacaban el espectro y veían las líneas que faltaban, tenían como ciertas características. Ustedes podían ver que todas estas estrellas se parecían y que todas estas estrellas se parecían. Y fue Cecilia Payne, ¿no?, la astrofísica que mostró en su tesis que eso no era simplemente sino las mismas líneas del hidrógeno que estaban corridas para allá o corridas para acá por la temperatura. Si el hidrógeno está muy caliente, sus líneas espectrales se corren. Y que entonces el tipo espectral no era sino temperatura. Y esa es la tesis más importante de astrofísica de todo el siglo XX, la de Cecilia Payne. Entonces, lo que tienen ustedes aquí es temperatura y lo que tienen aquí es luminosidad, o sea, energía disipada contra temperatura. Y la línea que hay así en la mitad se llama la línea principal, ¿no? Y eso es lo que resulta, o sea, se puede predecir teóricamente, es lo que resulta del cálculo de quemar hidrógeno para hacer helio. Si una estrella está produciendo su energía quemando hidrógeno, entonces tiene que estar en esa línea. Y el Sol está por ahí, en la parte amarillita. Cuando deja de quemar hidrógeno y empieza a quemar helio, está allá arriba, en la parte de las gigantes rojas. Entonces, dependiendo de qué es lo que esté quemando, está en otro lado. Bien,
Entonces este es un punto interesante, o sea, nosotros somos polvo de estrellas. Digamos, eso le cambia a uno la relación con el universo, ¿no? No estamos por encima del universo. A nosotros no nos dieron el universo para que lo administráramos. O sea, somos parte del universo. Y eso cambia mi relación. O sea, en eso, digamos, es interesante ver cómo las posiciones judio-cristianas, budistas y aborígenes son bien diferentes, ¿no? E indígenas son bien diferentes. En la tradición judio-cristiana, nosotros estamos por encima del universo, somos los administradores. Y entonces volvemos nada a las cosas. En el budista somos parte del universo, entonces es una relación tú a tú. Pero me gusta también, me gusta más la concepción indígena. La naturaleza es la mamá. Entonces uno a la mamá la cuida, ¿no? Entonces no es lo mismo tumbar un árbol aquí para hacer leña que acá. Y por ejemplo para los arhuacos, ¿sí? Su misión en el mundo es mantener el equilibrio del universo, y eso lo hacen en el centro del mundo, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Y si ellos nos enseñan a cultivar la selva como lo hacen ellos, haciendo los pagamentos y manteniendo el equilibrio de la selva, yo creo que habrán cumplido su misión. Claro, eso se hace. O sea, no solamente se hace desde hace mucho tiempo en los reactores nucleares, sino que también se está tratando de hacer para tener una fuente de energía. Desde hace 30 años hay reactores de fusión. Por ejemplo, el problema es cómo mantener ese plasma ahí suficientemente caliente para que no toque las paredes y las vaporice. Entonces se necesitan campos magnéticos muy fuertes, y el problema es que todavía no sabemos cómo mantenerlo, hacer vibrar los campos para que las vibraciones de aquí se queden compensadas y eso se quede adentro. Aunque existe una posibilidad, que es hacer control caótico, ¿no? O sea, lo que llaman sincronización. Entonces, de esa manera se podría tener eso ahí. Pero bueno, todavía no se ha logrado. Entonces, por ejemplo, los tokamak y ese tipo de cosas, todavía no hay uno lo suficientemente grande como para que produzca más energía de la que necesita. Pero eso funciona quemando hidrógeno. También hay otra forma, y es que se hace una bolita así chiquitita, prácticamente de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se hace una bolita de hidrógeno? Se enfría mucho, ¿no? El hidrógeno se vuelve sólido si está muy frío. Y entonces se coloca así y se le apuntan una cantidad de láser súper potentes al tiempo. Y durante un momento esa bolita de hidrógeno brilla como un sol. Se vuelve helio. Pero eso no produce todavía suficiente energía como la que se necesita para disparar todos esos láseres. ¿Sí? Entonces, digamos, lo hacemos, pero no al poder. Entonces, ¿cuál sería la forma, por ejemplo, de hacer fusión nuclear? Pues fácil, sería mantener una cantidad de plasma en el espacio y lo suficientemente grande y potente para que ella sola haga la reacción por puro peso. Eso se llama el Sol. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí un rap que les había mostrado la vez pasada, ¿no?
genes that make up the human body are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements. These stars went unstable in the later years, and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Bueno, entonces, ¿por qué esta imagen? Esta imagen es en la nebulosa del Águila. Esas son nubes en las que se están formando estrellas, y ahí, por espectroscopía, se pueden ver qué material tiene cada una. ¿Sí? O sea, la nube de qué está hecho, y se ve que está, digamos, que hay nubes que están formándose, esas nubes precisamente tienen carbono, tienen, ¿sí? En eso hay cosas muy chéveres, ¿no? Por ejemplo, hay una nebulosa completa que está hecha de alcohol, ¿no? Para los que les guste el Old Par. El whiskycito, imagínense, hay una nebulosa inmensa, o sea, tiene, pues imagínense cuánta masa puede tener, ¿no? O sea, ¿no? Una nebulosa tiene más masa que una estrella, entonces imagínense qué cantidad de masa tiene solo de alcohol. Y hay de todo, ¿no? O sea, se pueden detectar, por ejemplo, algunos aminoácidos básicos, incluso, en las nebulosas. Hay una discusión, por ejemplo, si el agua que forman los océanos y que está aquí en la Tierra se formó con la Tierra o vino con los asteroides. O sea, los cometas están formados básicamente de polvo y agua, ¿no? Polvo y hielo. Y la última misión, la Rosetta, la que se pegó en un cometa, hace como 3 meses, esa mostró que la composición isotópica de esa agua es diferente a la de la Tierra. O sea, ¿qué proporción? Pues digamos, el oxígeno, el agua es oxígeno de hidrógeno, pero el hidrógeno viene en varios sabores y el oxígeno también. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno viene en sabor 1, o sea, un átomo de hidrógeno, un protón, 0 neutrones, y en sabor 2, que es un protón y un neutrón, y en sabor 3, que un protón y 2 neutrones. Bueno, el tritio es radioactivo, ese es inestable, pero la relación entre el 1 y 2 le dice a uno de dónde vino esa agua. Lo mismo pasa con el oxígeno. Entonces resulta que la composición isotópica, o sea, cuántos de diferentes sabores de hidrógeno y oxígeno hay en esa agua, no corresponde a la de la Tierra. ¿Sí? Eso quiere decir que se formó en otra parte del sistema solar. Entonces que el agua que llegó acá seguramente no vino de los asteroides, sino que se formó acá cuando se formó la Tierra. Bueno, entonces ahora entremos a la segunda parte del curso, digamos, de la clase de hoy. Entonces, digamos, saber que las cosas están hechas de átomos y ver que uno está hecho de átomos. Por favor, muestren otras cosas de motores moleculares y de cosas así, para que uno se siente hecho de cositas, ¿sí? Y de maquinitas, y ojalá puedan encontrar videos mejores que los que yo he encontrado, donde haya entonces máquinas de esas moviéndose, etc. Eso se llama biofísica, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces ahora otra cosa que son, pues, sólidos, líquidos y gases. Entonces, primero que todo, una corrección. ¿El hielo es agua sólida? Sí. ¿El mar es agua líquida? Sí. Pero las nubes no son vapor de agua, por favor. El vapor de agua, primero que todo, es transparente, ¿sí? Segundo, eso allá arriba está a una temperatura de más o menos menos 70 grados. ¿Puede haber vapor de agua a esa temperatura? Tendría que ser una presión muy bajita. Resulta que cuando uno está, digamos que estamos, o sea, de pronto si ustedes han subido nevados, tienen esta sensación, todo es húmedo, ¿no? A medida que es frío es húmedo, 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 y cuando están, por ejemplo, a menos 5, menos 10 grados, todo es húmedo, húmedo, húmedo. Pero cuando uno pasa por debajo de menos 20 grados, toda esa humedad que está en el aire se condensa y el aire queda seco, seco, no tiene agua flotando. No hay vapor de agua por debajo de menos 20 grados a presión atmosférica, ¿no? Todo eso cambia con la presión. Pero entonces, por ejemplo, uno de los peligros más grandes en la Antártida no es solo congelarse, es deshidratarse. O sea, ustedes salen y hacen y ya, sale agua. Y ustedes tienen que entrar y tomar agua. O sea, si ustedes están 3 horas por fuera, tienen que volver y tomarse unos cuantos litros de agua para poder recuperar el agua que perdieron por la sola exhalación.
Entonces, ahí, a menos 70 grados, en medio de esas nubes, no hay agua en vapor. Eso es súper seco. Entonces, ¿de qué están hechas? Entonces, ¿de qué están hechas las nubes? A ver, agua a menos 70 grados. De condensaciones muy pequeñas de agua. Pues si el agua estuviera en bloque, eso sería hielo, ¿cierto? Y sí, las nubes muy, muy altas están hechas de hielo. Pero las nubes aquí, lo que pasa es que cuando una cosa es chiquita, tiene mucha superficie. Y entonces en esa superficie se empieza a derretir. Entonces, por ejemplo, el oro se derrite a una temperatura muy alta. Pero si el oro si ustedes tienen partículas de oro de unos cuantos nanómetros, eso se derrite como a 34 grados centígrados. O sea, la temperatura a la cual algo se derrite disminuye con el tamaño. Entonces, lo que tienen ustedes ahí son gotitas de agua, porque no alcanzan a solidificarse porque son muy pequeñas. ¿Y esas gotitas de agua qué les pasa? Pues están medio ahí flotando, pero algún día tendrán que caer, ¿cierto? Todo lo que sube tiene que caer. Entonces eso se empieza a unir y cada vez son más gruesas. Entonces dejan pasar menos la luz. Entonces la nube se va cambiando de color, se va volviendo de blanca, se va volviendo gris, después negra y llueve. ¿Listos? Entonces así funciona la cosa. Entonces, ¿de qué están hechas las nubes? De gotitas de agua. Ese no es un ejemplo de vapor de agua. Si ustedes quieren un ejemplo de vapor de agua, cojan el agua y pónganla a hervir y ya. Algunas palabras que aparecieron ahí. Canvas, ¿qué quiere decir? ¿No? Lienzo, ¿no? Canvas es el lienzo donde uno viene. Entonces, eso sube y se condensa en gotitas. ¿Cómo se llama el punto donde se condensa? Eso depende, es una temperatura a la que se condensa. Eso depende de la presión y también depende de cuánta agua hay en el aire. Eso se llama el punto de rocío, ¿no? En inglés el dew point. D-E-W. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué es un sólido, qué es un líquido y qué es un gas? ¿Qué les enseñamos a los niños? Desde que son chiquititos. Sólido es que conserva forma y volumen. Que el líquido, que conserva el volumen, pero no la forma. Y que el gas es que no conserva ni forma ni volumen. Pero eso tiene un origen microscópico. El origen es lo que pasa a las moléculas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sólido, un líquido y un gas? La organización de las moléculas. De la organización de las moléculas. En el sólido, ustedes pueden colocar, entonces, por ejemplo, esto lo puede hacer así con una cajita llena de bolitas. Me hubiera gustado encontrar más bolitas, pero no encontré el juego de los niños para saltárselo, ¿no? Pero ustedes pueden ir a un sitio donde arreglen licuadoras y entonces todos esos rodamientos que salen de eso, lavadoras y todo eso, les sirven y los venden muy baratos. Entonces, ustedes cogen una caja así y cuando lo colocan así, ven una estructura ordenada, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos unas poquitas bolitas, forman una estructura. Esto es un sólido. Si yo empiezo a agitar eso un poquito, entonces eso va cambiando de forma, pero se van quedando pegadas, más o menos. Eso es un líquido. O sea, y cuando yo las agito, que todas estén separadas, eso es un gas. La fuerza con que yo los agito es la temperatura. Mejor dicho, si se mueven despacio, solamente pueden vibrar un poquito alrededor de sus posiciones de equilibrio. Todas están cogidas como con resortes. Todas están cogidas como una cama de resortes y solamente ellos pueden vibrar un poquito. Eso es un sólido. En un líquido forman grupitos. Los grupitos los llamamos clusters. Los grupitos son como de 50, 25, 70 moléculas. Y todas están pegaditas más o menos por resortes, pero no un clúster con el otro. Y de vez en cuando alguna molécula, se suelta de un clúster y se pega a la otra. Eso es un líquido. Entonces, por ejemplo, la mitad de la presión que uno ejerce, una parte de la presión es por la masa. Cuando es un sólido, toda la presión es por los resortes. Digamos que cambia energía potencial. Cuando es un gas, toda la presión es por los choques. Las bolas chocan y entonces hacen una presión. Digamos que es energía cinética. Viene de la energía cinética.
Cuando es un líquido, es como mitad y mitad. Parte es por los choques, porque las moléculas se mueven, y los clústeres se mueven, y también es parte es porque los clústeres se deforman, o sea, tienen energía potencial. Eso es un líquido. Un líquido es una cosa a mitad de camino entre un sólido y un gas. Entonces, esto sería un sólido. Esto más o menos sería un líquido. Y esto acá sería un gas. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, esta es una de las herramientas. Una herramienta, o sea, dejamos un paréntesis. Esto es una herramienta buena de enseñanza. O sea, cuando una cosa es muy abstracta y ustedes no la pueden ver, busquen un modelo mecánico que lo pueda hacer, algo que ustedes pueden construir, que puedan tocar con las manos. Y le dan otro significado a eso. Eso lo llama el profesor Julián Betancourt denotar y connotar. Entonces, denotar es decir, ¿qué es? Aquí tengo una caja con unos balines. Ahora, ¿qué es connotar? Dale otro significado. Imagínense que estos balines son las moléculas. Y entonces, ¿qué tan duro lo agito? Es la temperatura. Y esto entonces es un sólido, la estructura es así. Esto es un líquido y esto es un gas. Y se pueden hacer con simuladores como lo que estábamos viendo mientras tanto aquí en el fondo. Entonces ustedes en internet pueden encontrar, esto es una película, ¿no? Pero en internet también pueden encontrar esas cosas. Si ustedes aumentan la temperatura, eso que era un líquido, entonces algunas moléculas alcanzan a tener temperatura, velocidad suficiente como para salir. Y esas entonces llenan todo y eso ya es un gas. Y cuando eso entonces empecemos a disminuir la temperatura, se forman clústeres. Esos clústeres caen, ese es el líquido. Si ahora, por ejemplo, aumentamos la fuerza de los enlaces, entonces eso se vuelve un sólido. Si bajamos la fuerza de los enlaces, ¡puf!, se vuelve un gas. Si no hay fuerza entre las moléculas, pues eso siempre será un gas. Si aumentamos la energía, el sólido se empieza a derretir. A la 1, a las 2 y a las 3. Así es que funcionó el paso de sólido a líquido a gas. Entonces, por ejemplo, para el caso del agua. Para el caso del agua, pues, yo decía, juguemos al agua, ¿no? Yo dibujaba una gotita con una carita y dos ojitos, que tenía 2 manos y 2 pies. Entonces, jugar al agua era que cada uno con la mano le cogía el pie al otro. Tirados en el piso. Eso es un cristal de hielo, ¿no? Y pues ahí, ¿qué podemos hacer? Pues de pronto movernos un poquito así, pero no más. Jugar al líquido es que nos soltamos un poco y empezamos a hacer grupitos en el salón. Y jugar al gas es que todos estamos así, moviéndonos por todos lados. Entonces, ahora hablemos de temperatura. Todo se origina en las moléculas. La temperatura tiene que ver con qué tan rápido se están moviendo las moléculas. Si algo es un sólido, las moléculas vibran. ¿Sí? Se mueven un poquito. Si es un líquido, entonces pues se mueven más, porque no solamente vibran en los resortes que tienen, sino también se desplazan. Si es un gas, solo se desplazan. La temperatura es una medida de cuánto es la energía cinética por molécula. Por ejemplo, si es un gas hecho de moléculas monoatómicas, por ejemplo helio, que son como esferitas, entonces la energía cinética por molécula es 3/4 de una constante que se llama la constante de Boltzmann por la temperatura. O sea, es una forma, la temperatura es una medida de la energía cinética. Eso es una consecuencia de una cosa que llamamos el teorema Deville-Virial, pero que eso no hay necesidad de explicarle a los niños. O sea, lo importante es partir de una idea intuitiva, y la idea intuitiva es que si se mueven rápido, están en una temperatura alta, y si se mueven despacio es una temperatura baja. La temperatura es una medida de qué tan rápido se están moviendo. Tiene que ver con la energía cinética por molécula. Pero no todo el mundo tiene la misma energía cinética. Si ustedes miran una cosa de estas, por ejemplo, y lo hacen así, ustedes ven que hay unas que están más o menos quietas y otras que se están moviendo rápido. Y de pronto las que estaban moviendo rápido chocan contra otra y quedan más o menos quietas y la otra empieza a moverse rápido. Háganlo y verán.
hay unas lentas y otras que se mueven más rápido. Entonces, si yo miro cuántas hay que se muevan lentas, cuántas se mueven a esta velocidad, cuántas se mueven a esta velocidad, tengo un histograma y esos histogramas son curvitas de esta manera. Y el centro, entonces, y entonces siempre hay unas muy rápidas. La distribución de velocidades de esas bolitas ahí moviéndose es la misma que la de un gas de moléculas que estén chocando. Es la misma distribución. Esa distribución se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y entonces, la energía cinética total es proporcional a la temperatura. 3 medios de nK Boltzmann T, porque cada molécula tiene 3 medios de kT. Y si hay n moléculas, entonces 3 medios de nK Boltzmann T. Y eso quiere decir que hay moléculas muy rápidas. Tan rápidas que pueden escapar del líquido y volverse gas. ¿Cómo se llama eso? Evaporación. O sea, que haya unas moléculas del agua suficientemente rápidas para escapar, se llama evaporación. Si ustedes tienen un charco de agua, llueve y se forma un charco de agua, al otro día hace sol y ese charco desaparece. ¿Sí? Y la gente dice, eso se evaporó. Y dice bien. Pero cuando se le pregunta, ¿y cómo fue la cosa? Hay mucha gente que dice, el sol la calentó a 100 grados y se evaporó. O sea, la gente tiene la idea de que para volver agua, vapor de agua, hay que pasar por hay que hervir, ¿no? Y eso no es cierto. De pronto la gente tiene una idea intermedia. O sea, ustedes meten la mano y cuéntenme si esa cosa está a 100 grados. O sea, ustedes ven un charco y lo meten la mano y se queman. ¿En serio? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ustedes dirán, no, de pronto es que la superficie chiquititica de arriba, esa sí está a 100 grados. No, metan un termómetro y vean a ver. Mírenlo así con una pistola de infrarroja y cuéntenme si la superficie del agua está a 100 grados. Está más caliente el compañero. ¿Sí? En una cámara infrarroja, ustedes apuntan al charco, el charco se ve oscuro, se ve azul. ¿No? En cambio ustedes se ven rojos. Entonces, ¿a qué temperatura está el agua? ¿A la temperatura ambiente? ¿No? Aquí en Bogotá, en un día como hoy, pues como 14 grados. ¿No? Allá en Valledupar, rico. A 20 y pico, 30 y pico. ¿No? Entonces, ¿cómo fue que eso se evaporó? Miren, porque en no solo en un gas, sino también en un líquido, siempre hay moléculas lo suficientemente rápidas, por puros choques y vainas, que pueden escapar. Y entonces se evaporan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando se evaporan, se llevan toda la energía. Y entonces la energía que nos queda a nosotros, que nos quedamos en el charco, pues tenemos menos energía para repartir entre nosotros, entonces la energía promedio disminuye. Como la energía promedio disminuye, la temperatura disminuye. Y por eso siempre va a estar más frío. ¿Cómo se seca la ropa? La ropa se seca, uno lava la ropa, después la cuelga, ¿sí? Independientemente de que le dé sol o no le dé sol, eso se evapora y se seca. ¿Y a qué temperatura está la camiseta cuando está secando? Está más fría. Pónganle la mano y verán que siempre está más fría. ¿Por qué? Porque las poquitas moléculas que escaparon se llevaron toda la energía. Eso es como un juego de póker. Imagínense que ustedes están jugando póker con los amigos. Chan, chan, chan. Cada uno arrancó con 10.000 pesos. Y empezaron chucutún, chucutún, chucutún. Y de pronto en una jugada de esas, un amigo de ustedes se ganó todo. Y se ganó 200.000 pesos. Y dice, bueno muchachos, me tengo que ir, me están esperando en la casa. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Sí? Si él se va, entonces el dinero que nos queda es muy poquito. Imagínense que al principio éramos 10, jugando cada uno de 10.000 pesos. Entonces tenemos 100.000 pesos, ¿no? Entonces nuestra temperatura está medida por cuánto es la energía promedio, que serían como 10.000 pesos. Y esa persona llega y se gana todo, y digamos que se ganó 60.000 pesos y se va. Nos queda 4.000 pesos para cada uno, la temperatura que queda disminuyó. Eso es evaporar. Ahora, también puede pasar que en la atmósfera
algunas moléculas se unan, ¿sí? Formen gotitas y se peguen, se empiecen a pegar en la superficie. Eso se llama condensar, que es lo contrario. Entonces, en el día a día, ¿qué pasa? El viento pasa y se lleva las moléculas. Entonces ayuda a evaporar. En el mar se evapora más agua cuando hay tormenta que cuando hay buen tiempo. Porque el viento es suficiente para darle la energía cinética que falta y se las va llevando. Entonces, así se seca la ropa. Y así también uno puede mantener la gaseosa o el refajo frío, ¿no? Uno se busca una vasija de barro y llena la gaseosa ahí adentro y moja la vasija por fuera de agua. Y entonces eso se va evaporando, ¿no? Y al evaporarse, entonces disminuye la temperatura de lo de abajo adentro. También así, por eso, así es que se toman el agua los muertos. En muchas partes del mundo, ¿no? Aquí en la costa Caribe, también allá en el Pacífico también, en África, en muchas partes y también en Asia, hay la costumbre de que para que el muerto no le dé sed, entonces se pone un vasito de agua al lado y el vasito uno ve que va bajando. ¿Sí? Yo creo que al principio le pusieron flores. Y entonces al otro día se dieron cuenta de que se había bajado el agua y dijeron, uy, es que el muerto tiene sed y se está tomando el agua de las flores. Entonces pongámosle un vasito. Entonces el vasito va bajando de agua. ¿Esa agua de dónde es? ¿Qué se hizo? Se está evaporando. Se está evaporando y entre más seco el sitio, más se evapora. O sea, por ejemplo, aquí en Bogotá es seco comparado con el resto de Colombia. Entonces tiene una humedad del 86%. La mayoría de Colombia tiene humedades por encima del 95%. En Europa la humedad es como del 60%, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que en Europa tiene que echarse, o sea, que son caribes como uno, y en Europa tienen que echarse crema, o si no, se les empieza a rajar los pies, ¿sí? Uno no está acostumbrado, ¿no? Como dice el de la pelota de letras, Andrés López, uno está criado aquí, uno es caribe tropical, criado a punta de frutita picada, ¿no? Entonces le pasa eso. Entonces todo eso es evaporación. Entonces fíjense que la evaporación no funciona a 100 grados. En todo momento hay evaporación. Y también en todo momento hay condensación. Y la que gane define si el vasito se evapora o si empieza a crecer. Depende de la temperatura, depende de cuánta agua hay en el ambiente. Depende de esas dos cosas. Bueno, ¿y cuándo evapora? ¿Qué es evaporar? Evaporar es cuando la presión de esas moléculas que salen podrían chocar contra cualquier superficie. La presión de las moléculas que evaporan iguala a la presión atmosférica. Eso es hervir. Ese es el punto de ebullición. Bueno, entonces sigamos. Una cosa que voy a necesitar después. Esto que está acá, de pronto ustedes lo vieron en la universidad, esto es la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Eso es cuántas tienen esta rapidez, cuántas tienen esta rapidez, cuántas tienen esta rapidez. Pero en lugar de eso yo también podría hacer otra cosa y es ver de todas las velocidades, por ejemplo ya en la cajita, ¿sí? Que son las velocidades azul clarito, cuál es solamente la componente X de esa velocidad. Entonces la componente X es la proyección y ustedes ven que algunas bolitas van para la derecha, otras bolitas van para la izquierda y otras casi no tienen velocidad en la componente X porque van para arriba o para abajo. Y entonces uno mira cuántas tienen velocidad tanto hacia la derecha, cuántas tienen la velocidad a la izquierda y la mayoría, cuántas tienen velocidad cero y la mayoría tienen velocidad casi cero. La distribución de velocidades va a dar una curva así que ustedes conocen, se llama una gaussiana. Y esa curva es tal que tiene una distancia característica que se llama sigma. Esto es para ustedes, ¿no? No es para los estudiantes. La fórmula y todo eso es para ustedes. La forma sí es para los estudiantes. Tiene esa forma que se llama una gaussiana. Y esa gaussiana, entre la puntita de acá y la puntita de allá, está casi el 99.6% de todas las medidas. O sea, entre menos 3 sigma y 3 sigma, donde sigma es eso que está allá, e a la menos 1/2 de b sobre sigma al cuadrado, es la distribución gaussiana. Entonces, entre menos 3 sigma y menos 3 sigma están casi todas las velocidades. Fíjense que ese sigma es raíz cuadrada de la temperatura. Eso quiere decir que para que eso se duplique, para que el rango de velocidades se duplique, eso lo vamos a necesitar, yo necesito que la temperatura se cuadruplique.
Muy bien, eso para ustedes. Ahora para los niños. Las componentes de la velocidad en la dirección X, yo veo que casi todas, unas van para la derecha, otras van para la izquierda, pero muchísimas tienen velocidad casi cero. O sea que la curvita de las velocidades, ¿cuántos hay aquí, 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 aquí? Si yo hago un histograma, veo que eso tiene esta forma. El ancho depende de la raíz cuadrada de la temperatura. O sea, que si la temperatura, por ejemplo, es... por ejemplo, si la temperatura es de 625 grados Kelvin, entonces eso es como 25. Que si es 400, eso es como 20. Que si es 100 grados Kelvin, eso es como 10. O sea, va como la raíz cuadrada. Para que el ancho se multiplique por 2, la temperatura tiene que multiplicarse por 4. Ojo, porque ese tipo de proporciones toca construirlas. Que es una proporción de raíz cuadrada. Porque si las proporciones normalitas ya generaron problemas y tuvimos que repasarlas cuando hicimos velocidad, pues esto también tiene su complique, pero esto va a ser muy bueno, va a ser necesario para hablar de entropía. Entonces, toca meter en algún momento que la temperatura, el rango de velocidades, es qué tan rápido se mueve, y que para que eso se mueva al doble, para que haya velocidades el doble de rápido, yo necesito multiplicar la temperatura por 4. Y la temperatura no en grados centígrados, sino en grados Kelvin. O sea, en algún momento hay que construir eso. Bueno, entonces lo último. Entonces, escalas de temperatura, ¿no? Necesito 5 minutos. Lo primero que se usaba era alcohol, pero el alcohol se expande muchísimo. Entonces los primeros termómetros tenían varios metros de largo. Por ejemplo, los que se hacían en Florencia eran así, miren. Pero no había una escala de temperatura universal, ¿no? So one guy in Florence makes one kind of thermometer, another guy in London makes a different kind, and they just don't even have the same scale. And so there was a lot of problem in trying to standardize thermometers. ¿Quién tiene la cosita? The challenge was to find events in nature that always occur at the same temperature and fixed points. At the lower end of the scale, that might be ice, just as it begins to melt. At the upper end, it could be wax, heated to its melting point. Entonces necesitaban encontrar cosas que no cambiaran con la temperatura, o sea, que siempre ocurriera a la misma temperatura, ¿no? Y entonces había un hombre que producía termómetros, se llamaba Daniel Fahrenheit, y fue el primero que hizo termómetros de mercurio. Entonces el mercurio no ocupaba tanto espacio para expandirse, entonces los termómetros de mercurio eran chiquititos. Y él usó 3 puntos. Entonces, sus temperaturas de referencia eran 3. La temperatura a la que el agua con hielo, a la que el hielo con sal se derrite. Se la llamó 0 grados Fahrenheit, 0 grados. La temperatura a la que se derrite el hielo sin sal, que era, entonces lo puso 32. Y la temperatura del cuerpo se puso 96. Y esa es la escala Fahrenheit. Which is close to the modern value. One of the things that Fahrenheit was able to achieve was to make thermometers quite small. And that he did by using mercury, as opposed to alcohol or air, which other people had used. And because mercury thermometers are compact, clearly if you're trying to use it for clinical purposes, you don't want some big thing sticking out of the patient. So the fact that he could make them small and convenient, that seems to be what made Fahrenheit so famous and so influential. Entonces, como usaba mercurio, entonces los termómetros eran chiquiticos. Otra cosa es la escala Celsius, ¿no? It was a Swedish astronomer, Anders Celsius, who came up with the idea of dividing the scale between 2 fixed points into 100 divisions.
the original scale used by Celsius was upside down. So he had the boiling point of water as 0 and the freezing point as 100, with numbers just continuing to increase as we go below freezing. And this is another little mystery in the history of the thermometer that we just don't know for sure. What was he thinking when he labeled it this way? And it was the botanist Linnaeus, who was then the president of the Swedish Academy, who after a few years said, well, we need to stop this nonsense, and inverted the scale to give us what we now call Celsius scale today. La escala Celsius empezó al revés, o sea, Celsius propuso era que fuera de para abajo, en una escala de frío. Y Linneo, que era el presidente de la Academia Sueca, Celsius era sueco, fue el que lo cambió, ¿no? A question nobody thought to ask when devising temperature scales was, how low can you go? ¿Puede ir uno bien frío? ¿Hay un límite absoluto de temperatura? The idea that there might be ¿De frío? become a turning point in the history of cold. Y eso lo encontró un francés. The story begins with the French physicist Guillaume Amonton. He was doing experiments heating and cooling bodies of air to see how they expand. Calentaba y enfriaba aire a ver cómo entonces expandía. Y medía la presión. Entonces lo ponía en agua caliente, por ejemplo, y veía que la presión aumentaba. The air in the glass bulb expanded as the increased pressure forced a column of mercury up the tube. Then he tried Y después cooling the air. trató de enfriarlo. He was Y veía que disminuía. Well, when you cool a body of air, the pressure would go down. And he speculated, well, what would happen if we just kept cooling? ¿Qué pasa si seguimos enfriando y enfriando? ¿Será que hay un momento en que la presión es cero? Amonton saw that as the temperature dropped, so did the pressure. And this gave him an extraordinary idea. Amonton started to consider the possibility, what would happen if you projected this line back until the pressure was 0? And this was the first time in the course of history that people had actually considered the concept of an absolute zero of temperature. 0 pressure, 0 temperature. It was quite a revolutionary idea when you think about it, because you wouldn't just think that temperature has a limit of a lower bound or 0, because in the upper end it can go on forever, we think, until it's hotter and hotter and hotter, but somehow maybe there's a 0 point where Si la temperatura es una medida de la energía cinética puede crecer a lo que sea, pero tiene un mínimo, 0. Y ese 0 es el 0 absoluto. Entonces, fíjense, una cosa bonita, ¿no? Ahí está lo del 0 absoluto, con diferentes gases dan al mismo punto, ¿sí? Y si medimos de ahí para arriba con la misma distancia que medíamos los grados centígrados, estos son los grados Kelvin, ¿no? Pero hay otra cosa bonita acá para recordar a Fahrenheit. ¿Han hecho helado? Mire, eso se hace re fácil. ¿Han hecho helado de paila? Esto es lo último. Entonces, esto es un aparatito que tiene mi hijo para hacer helado. Uno coge hielo, un poquito de agua y mucha sal. Entonces, si yo echo sal acá, ¿a qué temperatura está eso? A 0 grados Fahrenheit, o sea, menos 16 grados centígrados, o sea, es bastante frío, más o menos, ¿sí? Y ahora yo, en este pedacito metálico, echo un poquito de jugo. Y tapo. Y bato. Uy, creo que debía haberlo cerrado mejor. Y así poco a poco se va enfriando
y se hace una capita de helado. Entonces, esto es fácil de hacer y es una cosa que podemos recordar que son 0 grados Fahrenheit. Entonces, los niños tienen problemas para recordar las fórmulas y esas cosas, pero recuerdan bien las historias. Entonces, si ustedes cuentan cómo fue que hizo Fay y no sé qué y tal, entonces la vaina se vuelve interesante y ya la gente lo recuerda más. ¿Listos? Bueno, entonces así quedamos para la próxima clase. ¿Cómo se transmite el calor? Entonces lo dejamos para la próxima clase.